Bienvenidos al curso virtual de Física del Universitario Popular Eloísa Díaz. Chiquillos, esta es la segunda parte de la clase de calor y temperatura 2. Y en esta clase vamos a abordar el segundo punto, relacionar las escalas de Kelvin y Celsius, y vamos a determinar también la construcción de escalas termométricas. Lo primero que nosotros tenemos que definir es qué es la temperatura. La temperatura es básicamente una medida promedio de la energía cinética de los cuerpos, es decir, mide qué tan rápido se están moviendo las partículas en los cuerpos. Esta velocidad, ¿cierto?, puede estar referida a movimientos vibracionales o incluso rotaciones. Y esta magnitud es la que nosotros hacemos para referir a las nociones de caliente y frío. Sin embargo, ¿cierto?, cuando nosotros nos referimos a caliente y fríos es respecto a una referencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, algo que nosotros sentimos frío es algo que tiene una energía cinética promedio, o sea que las partículas se mueven a una velocidad menor que a las partículas de la mano, es decir, las partículas de la mano, ¿cierto?, tienen una velocidad mayor que las partículas de ese fluido. En cambio, cuando nosotros sentimos algo caliente, nosotros sentimos que la energía cinética del recipiente, ¿cierto?, es mayor a la energía cinética promedio de las partículas en nuestras manos. Y algo tibio, ¿cierto?, algo intermedio. Incluso, eventualmente, ¿cierto?, cuando el dedo alcance el equilibrio térmico o con el vaso caliente o con el vaso frío, vamos a sentir diversas percepciones respecto al vaso tibio, porque el dedo caliente, como ahora va a estar a una energía cinética promedio mayor, va a sentir el vaso tibio como frío. Y el dedo que estaba, el vaso frío, ¿cierto?, va a sentir el vaso caliente, o sea, el vaso tibio como caliente. Entonces, acá una pequeña pregunta para que reflexionen. Si tocas algo que se encuentra a 2000 grados, ¿crees que te duela? Pausa el video y piénsalo acá. Pero bueno, como ustedes lo pueden pausar, ¿cierto? Yo sigo. La realidad es que depende, ya que la percepción dolorosa viene determinada por la cantidad de energía que se transfiere y no por la temperatura. Entonces, por ejemplo, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos estas bengalas que tiran chispitas, esas chispitas están aproximadamente a 2000 grados. Es decir, esas chispitas tienen una energía cinética promedio muy alta. Pero como ustedes saben, como muy pequeña, tiene poca energía térmica y el calor que nos pueden traspasar es bastante. De ahí viene, ¿cierto?, que la temperatura es una medida de la energía cinética, ¿cierto?, promedio de las partículas, y el calor es la energía que se puede transferir, ¿cierto? Entonces el calor proviene de la energía que se puede transferir. Entonces nos tenemos que preguntar cómo medimos la temperatura. Y esto se hace a través de la termometría. Y es el área, ¿cierto?, que consiste en medir la cantidad de energía cinética promedio de las partículas utilizando la temperatura como herramienta. Para esto se requiere establecer escalas termométricas para determinar un cambio de temperatura. Las escalas termométricas van a ser escalas que nos permitan determinar los cambios en la temperatura basados en referencia. Por ejemplo, nos podemos basar en la temperatura del hielo, en la temperatura del agua, la temperatura de la energía solar, ¿cierto?, del fuego, etc. Los termómetros son estos instrumentos con los que nosotros podemos medir la temperatura. Ya que el calor produce cambios en la materia, estos cambios se pueden medir y se puede establecer una escala en base a estos cambios. La escala más famosa que se utilizan a nivel global es la escala de Celsius, que la utiliza prácticamente todo el mundo de forma cotidiana, la de Fahrenheit, que se usa en Estados Unidos, y la escala de Kelvin, que se utiliza en el ámbito científico. Cualquier material que experimente cambios cuando se cambia la temperatura puede transformarse en un termómetro y el material en cuestión se llama material termométrico. Por ejemplo, el mercurio, el alcohol, los metales experimentan cambios cuando se aumenta o se disminuye la temperatura, etc. Cualquier material que experimente algún cambio sirve para hacer un termómetro. Las escalas termométricas, ¿cierto?, son escalas que nosotros graduamos arbitrariamente y que se asignan diferentes temperaturas a algunos hechos notables. Por ejemplo, la escala de Celsius, ¿cierto?, que es la escala centígrada, asigna el punto de fusión del agua a los 0 grados y asigna el punto de ebullición del agua a 100. Es decir, nosotros para medir el cambio de la temperatura utilizamos como referencia el agua.
Fahrenheit y Kelvin utilizaban otras referencias. Y acá hay algunas escalas que ni yo conozco, ¿cierto? Que son las de Rankine y las de Reaumur, que probablemente no prosperaron. La escala de Celsius, como ya dije, está basada en los puntos del agua. El punto de fusión se le asigna el 0 y el punto de ebullición de la misma se asigna el 100, considerando una presión a nivel del mar como 101.000 kilopascales, es decir, una atmósfera de presión. Y lo que hicieron los científicos fue dividir este intervalo en 100, por eso se le llama escala centígrada. La escala de Kelvin, que es la escala que se utiliza en el sistema internacional, es una escala que fija su punto 0 en el 0 absoluto, que nosotros vamos a llamar los 0 Kelvin. Y al igual que la escala de Celsius, sus grados son centígrados. Esto quiere decir que 1 grado Celsius es equivalente a decir 1 grado Kelvin. Es decir, la distancia entre esas dos temperaturas es la misma. El 0, ¿por qué la escala de Kelvin es importante? Porque si se fijan, la escala de Celsius puede tener valores negativos. Y eso matemáticamente resulta un poco incómodo. En cambio, la escala de Kelvin es una escala que tiene un 0 absoluto y todos sus valores son positivos. No existen valores negativos. Entonces, es una escala que sirve para trabajar mucho más cómodamente en física. El 0 absoluto, que este es el 0 Kelvin que nosotros marcamos acá, es la temperatura mínima que existe en el universo. En este valor, la energía cinética de las partículas de un cuerpo vale 0. Y la temperatura en Kelvin se calcula como la temperatura en Celsius más 273.15 grados. Usualmente para la PSU basta saberse estos tres primeros números, el 273. Por ejemplo, para 25 grados Celsius, que es como la temperatura estándar, para determinar la temperatura en Kelvin nosotros le sumamos los 273. Acá vamos a poner temperatura en Kelvin y la temperatura que nos va a dar es 298 grados Kelvin, es decir, 25 grados Celsius son 298 grados Kelvin. El experimento de Lord Kelvin es el que nos permitió determinar cuánto valía el 0 absoluto. Y por lo tanto, él hizo un experimento en el cual midió el volumen de los gases respecto a la temperatura y él obtuvo valores obviamente sobre 0 grados, porque no tenía para enfriar tanto. Pero él extrapoló todas las líneas para ver dónde el volumen del gas es 0, porque él pensó, ¿cierto?, que cuando el volumen del gas es 0, la energía cinética es nula. Y se fijó que para todos los gases, no sé, pues, por ejemplo, este sea helio, este sea hidrógeno y este sea nitrógeno, todos los gases tenían distinta pendiente porque se comportan distintos respecto a la temperatura. Pero se fijaron que todos convergen al mismo valor cuando el volumen es 0, que es menos 273. Por eso él predijo en esos años, estamos hablando de los 1800, que la temperatura mínima que debería existir son menos 273 grados Celsius, y él el que asignó esto como 0 Kelvin. Por lo tanto, todas las temperaturas arriba de eso van a tener que sumarle los 273. Entonces el 0 Celsius se convierte en el 273 y, por ejemplo, el 100 Celsius se convierte en el 373, etc. ¿Cómo construimos escalas termométricas? ¿Cómo, por ejemplo, si alguien quiere trabajar con una escala distinta, cómo la podemos generar? Entonces vamos a generar una relación entre escalas. Con este ejemplo, ¿cierto?, vamos a averiguar un poco cómo se realiza este procedimiento. En una escala de otro país, digamos una escala X, cuando la escala Celsius marca 0, la escala X marca 20 grados. Cuando la escala Celsius marca 20 grados, la escala X marca 45. ¿Cuánto marcará la escala Celsius cuando X marque 95? ¿Y cuánto marcará la escala X cuando la escala Celsius marque menos 24? Entonces nos piden, ¿cierto? Básicamente este es el resumen. Cuando Celsius es 0, X es 20. Cuando Celsius es 20, X es 45. Nos piden, ¿cuánto es Celsius cuando X es 95? ¿Y cuánto es X cuando Celsius es menos 24? Les pido, chiquillos, que pausen el video e intenten hacerlo para que vean la resolución. El primer método
es el método que yo llamo gráfico geométrico y consiste en graficar las temperaturas que les dan. El primer punto ustedes grafican y ustedes ven que cuando Celsius es 0, X es 20. Ese es el primer punto que ustedes les dan. Y cuando Celsius es 20, X es 45. Entonces lo grafican en un plano cartesiano sencillito y dibujan una recta entre los dos puntos para poder mirarlo. El siguiente paso es poner la temperatura que ustedes les piden. Entonces nos piden cuando X es 95, ¿cuánto es la temperatura en Celsius? Entonces me están pidiendo cuánto es ese punto en el gráfico cartesiano. Y si se fijan, acá nos aparecen triángulos semejantes. Entonces vamos a hacer una proporción entre triángulos semejantes. Vamos a hacer una proporción entre el triángulo grande, es decir, este triángulo de acá, con el triángulo pequeño, es decir, el triángulo de acá. Lo primero que vamos a hacer va a ser la proporción en el eje X, o sea, en el eje Y, mejor. El grande va a ser al pequeño, ¿cierto? Como el grande en X va a ser al pequeño en X. Entonces, este valor de acá, el valor grande, va a ser a este pequeño. Entonces, va a ser Tx menos 20, en este caso 95 menos 20, tiene que ser a este valor pequeño de acá, es decir, 45 menos 20. 45 menos 20 da 25. Y en el otro caso, en el eje X, ¿cierto? El valor grande va a ser al valor pequeño. El valor grande tiene que ser Tc menos 0. Es decir, Tc menos 0, Tc menos 0. Tiene que ser al pequeño. 20 menos 0, es decir, 20. Ahí. ¿Cierto? Esto es a esto como eso es a eso. Esa es la proporción que se tiene que plantear. Y ahí ustedes simplemente despejan Tc y obtienen que Tc es igual a 60 grados Celsius. De hecho, esta es la forma general en la que se calcula, porque eso sirve para cualquier par de triángulos. La respuesta, ¿cierto?, es 60 Celsius y para la otra es menos 10x. Intenten utilizar este método para resolver este ejercicio. A continuación voy a presentar otro método para resolver. El segundo método que se utiliza y es el que yo más uso es el método de la ecuación de la recta. En el mismo gráfico nosotros tenemos los puntos que conocemos. Tenemos el punto, ¿cierto? Tenemos el punto 0,20 y tenemos el punto 20,45. Con esos dos puntos nosotros podemos establecer una ecuación de la recta. Si se acuerdan, la ecuación de la recta es igual a y igual a mx más n, donde en este caso vamos a utilizar que y van a ser los grados x y en el eje x van a ser los grados Celsius. Entonces lo primero, simplemente tenemos que determinar cuánto es la pendiente y cuánto es el intercepto. La pendiente es la diferencia en y dividido la diferencia en x. La diferencia en y es 45 menos 20, es decir, 25. Y la diferencia en el eje x es 20 menos 0, es decir, 20. Simplificamos esta fracción y nos queda que la pendiente del gráfico es 5 cuartos. El coeficiente de posición, si recuerdan, de matemáticas, es el lugar donde la recta corta en el eje Y. Y justamente acá en el eje Y, la recta corta en 20. Por lo tanto, tenemos que el coeficiente de posición es 20. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos, Y es X. La pendiente es 5 cuartos. La variable X es C. Y N es 20. Entonces la ecuación para transformar de Celsius a X nos queda. La temperatura en X es 5 cuartos la temperatura en Celsius más 20. Por lo tanto, si queremos saber cuánto vale Tx cuando la temperatura en Celsius es menos 24, reemplazamos en la fórmula. X es igual a 5 cuartos multiplicada por la temperatura en Celsius, C. Entonces C es menos 24 más 20. Y ahí ustedes van a obtener, ¿cierto?, que la temperatura en X que va a marcar va a ser menos 10. Les propongo, chiquillos, que traten de sacar también con este método el ejemplo anterior. Van a ver que va a dar similar. Les
agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la tercera parte de la clase.